minutos. Y, oigan, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y además, yo creo que además de la educación, hacerles que sean niños como, ya sabes, como movidos, como listos, como emprendedores, avispados. Como avispados y con ganas. Porque hay niños que muy educados, o sea, aventaron con 10 toda la escuela, pero son unos nerds. Veo cómo estaba en la escuela antes y cómo eran los niños y todos los que eran súper aplicados y estudiosos y que sentaban hasta adelante y entonces sacaban 10, ahora son como empleados. Son muy disciplinados. Y los que eran como más vivos, pero más de repente movidos, sí se copiaban tantito, de repente, ya sabes, todos esos están, bueno, pero que si el diputado, que si ya sabes, tienen negocios importantes. ¿Por qué? Hay un patrón. Así es. Con su empeño y creatividad, los emprendedores son parte esencial del México moderno que está derribando barreras y quitando frenos que los impedían crecer e ir hacia adelante. En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó a sus países miembros efectuar acciones tendientes a la incorporación de temas de emprendimiento en todos los niveles educativos. Los informes de la segunda conferencia de la OCDE de ministros y encargados de pequeñas y medianas empresas asevera lo siguiente. El espíritu empresarial y la creación de empresas son elementos generadores de empleo, contribuyen al crecimiento y a la productividad y son beneficiosos para la sociedad. Esta línea de pensamiento señala que el emprendimiento es la mejor alternativa ante el problema del desempleo al que las crisis del capitalismo han arrojado a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, una contradicción importante en este argumento es que el problema del desempleo, lejos de ser resuelto por la lógica empresarial, se ha entretejido con otros efectos negativos de la lógica de mercado en el terreno social. Por ejemplo, la precarización laboral y la incapacidad de respuesta en el tema de las demandas de seguridad social como la salud, la alimentación o la vivienda, factores que agudizan la problemática económica de las y los estudiantes en México. La incorporación de estrategias empresariales en la cuestión social y en la cuestión educativa se ha justificado con la supuesta consecuencia inmediata de generación de empleos. El modelo neoliberal, sin embargo, no ha dado los resultados esperados. Por el contrario, las estadísticas respecto a la problemática del desempleo resultan apremiantes a pesar de los recortes al sector público y al incremento de las empresas, micronegocios y políticas privatizadoras. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Trabajo decente y juventud en América Latina, políticas públicas para la acción, considera que las evidencias indican que el mayor desempleo se concentra en los jóvenes de bajos ingresos, siendo las mujeres de clase trabajadora el grupo social que enfrenta en mayor proporción el impacto de las crisis económicas y del desempleo. Por otra parte, durante la última década, se ha hecho evidente que más del 80% de los micronegocios están destinados al fracaso antes de sus primeros 5 años de vida. Algunos de ellos cierran incluso antes del primer año de existir. Las instituciones y organizaciones destinadas a promover el emprendimiento culpan de esto a la mala administración de los emprendedores, sin hablar de su situación económica, ni de que en la mayoría de los casos se trata de estrategias de supervivencia en familias de clase trabajadora que se ven obligadas a vender en la economía informal después de laborar fuera de casa. De nueva cuenta, las mujeres se enfrentan con mayores complejidades esta situación, siendo las jefas de familia en hogares monoparentales las más afectadas. La pregunta es, ¿por qué se insiste tanto en formar a los estudiantes mexicanos como emprendedores, aún después de los indicios evidentes de que el emprendimiento no resuelve la problemática del desempleo? La generación compulsiva de micronegocios desde la escuela responde a una política de corte internacional. Es decir, la respuesta de esto no se reduce a las prácticas de la escuela como un lugar aislado, sino a una estructura política regida por las élites mundiales. Los organismos internacionales que regulan el mercado y las finanzas a nivel global, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio,
han contribuido de manera considerable en la inserción del neoliberalismo en los estados-nación de América Latina. Es por ello que la reproducción de su discurso en todos estos espacios ha devenido una interpretación del mundo y de la vida marcada por los parámetros neoliberales. México ha dado pasos contundentes hacia la implementación de políticas públicas que obedezcan a las recomendaciones de la OCDE en materia de emprendimiento. La primera es la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Apenas un mes después de tomar la presidencia, el 11 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el cual se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Este instituto se creó bajo el argumento de que la importancia del fortalecimiento de las empresas recae en la creación de nuevos negocios para el país. Sin embargo, a la luz de un par de años, se ha denunciado por diversas razones al INADEM. Las críticas evidencian no solo la ineficiencia de la propuesta, sino la inviabilidad del sistema de creación de emprendedores como mecanismo de generación de riqueza. Por ejemplo, de cada 1,000 propuestas, solo son seleccionadas alrededor de 30 para otorgarles créditos. Las críticas señalan que, por una parte, no es claro el criterio con el que se asignan los recursos, mucho menos el por qué se rechazan algunos proyectos. Las personas denuncian que gastan más de 200,000 pesos en preparar los proyectos, asistir a cursos y pagar asesores, mientras más de la mitad de los proyectos que se presentan a las convocatorias son rechazados. Por ejemplo, en la evaluación del instituto, los proyectos no tienen garantía de quedarse, aunque tengan más del 90% de calificación en sus programas de evaluación. La segunda es el dictamen de la Comisión de Educación del Senado de la República Mexicana, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar o reforzar programas orientados a promover la creatividad y el espíritu emprendedor. La recomendación considera que la cultura para el emprendimiento debe ser fomentada desde los primeros años de la educación hasta concluida la vida académica profesional, porque podría representar una herramienta más que permita mejorar los resultados de la actividad emprendedora en México. Cabe señalar que las integrantes de la Comisión de Educación que impulsó esta iniciativa son todas del mismo partido, el PRI. Por otra parte, podemos observar cómo quienes se encargan de elaborar estas leyes lo hacen desde una perspectiva economicista que no mantiene diálogos con la perspectiva pedagógica, considerando que el objeto de la pedagogía es la formación de los sujetos, no solo su capacidad productiva. La tercera es el modelo de emprendedores de la educación media superior, de la SEP. La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP aceptó este programa como un espacio formativo extracurricular y ante el coqueteo de la SEP con la educación propuesta por las empresas que supone la educación en emprendimiento, estas tienen ahora las puertas abiertas de las escuelas públicas. En ellas, las empresas pagan su cuota de responsabilidad social y de paso reducen sus impuestos y se hacen publicidad. La Secretaría de Educación Pública está poniendo en marcha 103 centros de emprendedores en los planteles de educación media superior. Jóvenes que cursan la preparatoria y que quieran emprender su negocio serán apoyados por el gobierno federal. Se crearán 103 centros de emprendedores en los planteles educativos del nivel medio superior. De ese total, 20 ofrecerán además formación de emprendedores de manera virtual, sobre todo en el colegio de bachilleres. La meta es contar con al menos 2,000 centros emprendedores y formar al menos 300,000 jóvenes en competencias emprendedoras para el 2018. La SEP los apoyará en la agilización de trámites para la apertura del proyecto y les dará a cada joven 1,500 pesos mensuales. Es una manera de garantizar que el plan de negocios, que la idea se transforme eventualmente en una realidad y que consecuentemente sea posible, al vincular al joven con el ecosistema emprendedor, sea posible
que pueda obtener otros apoyos, incluyendo el financiamiento o el capital semilla que requiere para impulsar. La finalidad es erradicar las pésimas condiciones laborales que padece la juventud en nuestro país. 2 de cada 3 desempeñan ocupaciones que no requieren más de educación primaria o secundaria y 87% obtiene ingresos de hasta 3 salarios mínimos. Niveles altos de desempleo, niveles altos de subempleo e ingresos precarios, y frente a esa realidad de los mercados de trabajo, es imprescindible abrir a los jóvenes otras opciones, entre ellas la posibilidad del emprendimiento. Los requisitos deben... Estos 3 ejemplos nos muestran de qué manera el discurso de la educación en emprendimiento se encuentra enraizado en un contexto de gobernabilidad neoliberal y tiene un fin relacionado exclusivamente con el crecimiento económico, aunque sin resultados claros. Otra de las preguntas que podemos hacernos al respecto es por qué en una sociedad que evalúa compulsivamente a la planta docente, no se evalúa de la misma manera a las propuestas de educación en emprendimiento que no dan resultados, al menos no los esperados. Y algo muy importante, ustedes los emprendedores son un gran ejemplo de la capacidad y el talento mexicano para innovar en todos los rubros y en todas las escalas. Hay un asunto de banalización en lo formativo que nos exige aportar al debate desde la crítica y estudiar las concepciones que toman a la Bildung como objeto de estudio de la pedagogía. Sobre todo, se hace necesario transitar en los procesos educativos con estas concepciones desde que la banalización se ha transformado en un totalitarismo velado que nos obliga a una frescura y jovialidad donde los discursos neoliberales difunden las ideas dominantes de consumo y productividad como necesidades humanas. El análisis que aquí presentamos parte de una exclamación ante el empobrecimiento de las propuestas educativas que el Estado mexicano ha empleado de manera volitiva en las últimas décadas. Por otra parte, declaramos la preocupación ante esta banalización obligatoria que hace de las nuevas formas de opresión y de la violencia laboral que enfrentan las clases trabajadoras un acuerdo lleno de corrección política, aceptado por las personas gracias a la ideología implementada en los planes y programas de estudios de educación en emprendimiento. El discurso de los paladines de la tolerancia, la calidad, la responsabilidad social y la educación en emprendimiento intentan hacer de la pedagogía una instrumentalización de las subjetividades, un concepto mediante el cual se permite la ridiculización, la esclavitud de carácter volitivo de la planta docente y administrativa de las escuelas, una justificación para dar castigos ejemplares a quienes se salen de la norma, a quienes no se humillan con el pretexto de que no quieren cambiar. ¿Cómo es que la educación en emprendimiento podría trascender los confines de la política y ser aceptada como un discurso educativo apolítico por la ciudadanía? Aun cuando nació de una propuesta de Margaret Thatcher y en la recomendación que hace la OCDE claramente expone, como vimos en la tesis, que su finalidad es implementar la ideología neoliberal, haciendo que las personas adopten un comportamiento adecuado a las prácticas empresariales. Lejos de proporcionar una explicación, al resultar esta una evidente estrategia de corte político-económico, intentamos analizar este discurso con las herramientas que nos provee la teoría pedagógica para aportar a la verificación de un discurso imperante en casi todos los sectores educativos, incluyendo a la UNAM, y develar que, más allá de lo que se acepta cotidianamente, la educación en emprendimiento sí tiene un fin de corte político-económico neoliberal. Para ello, nos es necesario expresar que esta investigación no busca ser leída como un rechazo a la inserción de nuevas estrategias de aprendizaje, sino cuestionar por qué se impulsa tanto una disciplina que gira en torno a discursos confusos e invita al riesgo económico de crear micronegocios, mientras la investigación en ciencias exactas, artes, humanidades y la inversión en cultura y espacios de recreación es tan castigada. Podríamos incluso cuestionar ¿por qué los conceptos tienen que cambiar y adecuarse al argot empresarial, convirtiéndose la difusión cultural en emprendimiento cultural o las bellas artes en espectáculo? Nuestra finalidad se reduce a exponer una serie de contradicciones importantes que tienen el porqué
en un carácter ideológico y que son escondidas bajo un telón de promesas neoliberales renovadas. Nos levantamos, estábamos esperando que el pueblo los apoyara. Ojalá y el pueblo despierte alguna vez.